No, nosotros históricamente, tenemos varios, ya vamos por las 3 décadas del negocio de Sí, distribución. sí. Siempre conservamos los clientes de las zonas aledañas a Esquel, Teca, Costa, José San Martín, Río Pico, Gualjaina, Cusamben, Paso del Sapo, Trevelín y La Aldea. Esa es la zona más o menos que hacemos, son 150, 170 kilómetros alrededor de Esquel. Así que con eso estamos más que cubiertos, digamos, no tenemos más capacidad para hacer otras zonas, ¿no? Claro, claro. Y básicamente, ¿qué línea de alimentos ustedes comercializan como mayoristas, Sergio? No, la distribución tiene un perfil 100% bebidas. Nosotros distribuimos gaseosas, vinos, cervezas, aguas saborizadas, o sea, bebidas nacionales, bebidas importadas, licores, etcétera. Y bueno, nos dedicamos netamente al rubro de bebidas. Ah, perfecto. O sea que estrictamente bebidas, desde gaseosas hasta alcohólicas. Sí, bebidas con alcohol y sin alcohol en general, como para que la audiencia entienda cuál es el rubro que trabajamos. Comprendo. ¿Y cómo se comporta el consumo? ¿Podés hacer un traqueo de los últimos 6 meses o del último año en este sentido? Sí, mirá, Ricardo, ayer y anteayer estuve leyendo en las redes sociales los comentarios que hicieron Víctor Hugo Serra y ayer Hugo Romero, si bien ellos están en otros rubros, también venden algo de bebidas, y bueno, el impacto, digamos, en la caída de las ventas es generalizado, digamos, y así, no solamente lo que es alimentos, sino bebidas también. Bueno, vinos ha caído en el orden del 20%, y aguas gaseosas, etcétera, está en el orden del 30%. Es una caída generalizada, y los motivos, digamos, son, los ingresos de la sociedad, que están muy deprimidos, y bueno, la gente, como todos sabemos, la gente no tiene plata para comprar. Hay una realidad, como vos lo planteabas antes de que nos pongamos a charlar, que hay una realidad de que depende de donde vos mires la película o la foto, yo diría más la foto, porque la película es mucho más compleja. Yo diría que estamos viviendo una película media, para mi gusto, de terror. Pero bueno, hay fotos que son lindas, como las del turismo, que está volando. Viajar al exterior con el dólar a precio de remate es muy conveniente. Comprar autos es muy conveniente. Comprar propiedades y electrodomésticos es muy conveniente, porque bueno, hay un porcentaje de la sociedad que tiene acceso al crédito. Como vos también lo planteabas, o sea, cualquier persona física puede ir a pedir un crédito al banco para comprarse un auto, etcétera. Después, bueno, veremos si la gente puede pagar con el tiempo las cuotas. La realidad es esa. De ese lado del consumo está todo bien, pero bueno, esa es una pequeña parte de la sociedad que es la que puede acceder a eso, y hay una gran mayoría de los argentinos que está fuera de ese sistema. Algunos porque pasaron de ser empleados clase media a ser empleados pobres. Mis empleados, por ejemplo, lamentablemente lo tengo que decir, tienen todos sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, al no tener ingresos, lamentablemente se les hace a esta parte de la sociedad cuesta arriba. Después hay una gran parte de la sociedad en la Argentina, y es que no es la excepción, de que están fuera de todo sistema, que no tienen acceso al crédito, entonces no pueden comprar más que lo que viven día a día. Y si bien hablamos de que no hay emisión, pero sí hay inflación, o sea, hay menor inflación, pero hay cosas rubros que constantemente aumentan. Por ejemplo, los vinos el año pasado han aumentado, yo te diría que al ritmo de la inflación y tal vez un poco más. Hay rubros, por ejemplo, como las gaseosas, que en este momento están con los precios planchados de febrero. A ver, espera un poquitito, me interesa que te detengas en esa parte, porque a mí siempre me cargan acá en la radio, porque yo utilizo como parámetro algunas cosas que no son, evidentemente que no son indicativas. Hay productos que uno puede prescindir de ellos y nadie se va a morir, es decir, la soda es uno de ellos. Yo consumo soda y agua, no consumo otras cosas, no consumo gaseosas ni nada. Y la soda, repito esto, hago la aclaración porque si no, después vienen las cargadas. Y porque vos recién lo dijiste, hay productos que se mantienen desde febrero que no se mueven. La soda es uno de ellos. 1440 lo compro yo en el supermercado de hace 4 o 5 meses. Y hay otros que, como vos decís también, o como decía Serra, han tenido corrimientos hacia arriba, como los lácteos. Vos no vendés lácteos, pero vendés gaseosas, jugos y licores y alcohol. Algunos se han mantenido, otros han bajado y otros han subido mucho. Eso es lo que a mí me dijo Serra
en la amplia gama de productos que él vende que no son estrictamente bebidas. ¿En tu rubro ha pasado lo mismo en algunos casos? Mira, más o menos similar, o sea, hay productos que han aumentado, hay otros que no han aumentado, y hay otros que han aumentado más de lo normal, como por ejemplo es el vino. Pero bueno, el vino es un producto que tiene cierta estacionalidad, depende cómo vengan las vendimias en la provincia de Mendoza y San Juan, puede haber una variación en la cantidad de vino que se produce, y eso hace que el precio, digamos, vaya para arriba o vaya para abajo. Y además, bueno, los costos fijos están, yo te diría que prácticamente insoportables, porque, digamos, a ver, la mercadería, en el caso, por ejemplo, de la gaseosa, no aumenta, pero producir gaseosa cada día es más caro, porque la luz no ha dejado de aumentar, todos los meses hay variaciones de precio en el costo de la energía, y bueno, las distribuidoras, como cualquier comercio en general, de todos los clientes que tenemos nosotros, también lo viven en carne propia, que se está haciendo cada vez más difícil sostener los gastos fijos de sus negocios, o sea que se está complicando. Hay muchos negocios en Esquel que están teniendo problemas para pagar sus impuestos, para pagar el alquiler. O sea, la realidad es bastante compleja, porque bueno, Esquel es una ciudad que vive del Estado. El Estado está con serios problemas en el sentido de que los ingresos de los empleados públicos están totalmente deprimidos. La mayoría de los empleados públicos, digamos, de rango medio, yo me atrevo a decir que son todos con ingresos por debajo de la canasta, o sea, son empleados pobres, que cobran sueldos que ya no sirven para nada. Pero bueno, esta es la política de este gobierno, y bueno, hay que tratar de amoldarse, y no digo de reinventarse, pero bueno, buscar la manera como para poderse sostener, que a ver si en algún momento esto se da vuelta. Claro. Yo en el corto plazo lo veo complejo. Entiendo. Decime una cosa, hablaste de los costos, costo laboral y costo impositivo, ¿cómo estás en ese sentido? Mira, hasta ahora no han variado prácticamente nada. Sinceramente hemos logrado derogar, o sea, el gobierno derogó solamente a nivel impositivo el famoso INACAP, que era un impuesto que pagábamos los empleadores, que es un Instituto Nacional de Capacitación para los Empleados, que realmente era bastante extraño lo que se pagaba, pero bueno, eso no mueve la aguja, porque son 4.700 pesos que paga el empleador por cada empleado que tiene, o sea que tampoco es un formulario que uno pagaba, que era muy costoso. Y bueno, y después el resto de los impuestos, sinceramente siguen todos igual. Lo que sí va, ganancias, cargas por obras sociales, aportes patronales, ingresos brutos. Bueno, la energía, como te dije, ha aumentado significativamente, el gas está impagable para las familias y para los comercios. Entonces, bueno, todo esto produce tensiones, y obviamente produce merma en el consumo por falta de ingresos. Claro. Y en cuanto a precisamente el costo impositivo, el rubro de ingresos brutos, ¿es significativo para ustedes? Para todos es significativo, no solamente ingresos brutos, todos los impuestos, digamos, que uno paga son elevadísimos. O sea, lamentablemente la Argentina es un país muy caro impositivamente hablando, y esto sucede porque bueno, hay una gran parte de la sociedad que lamentablemente no puede ingresar al sistema, y eso hace que los que pagan impuestos tengamos que pagar por los que no pueden pagarlos, o por los que no los pagan. Esta es la realidad. Hasta que no haya un equilibrio, digamos, en cuanto a los impuestos que se cobran, vamos a seguir teniendo problemas, porque son extremadamente caros. Claro, además que bueno, hay digamos, tasas que uno a veces no comprende mucho, como el tema de la recolección de residuos, que es carísimo, la cooperada del hospital, que bueno, si bien ahora es voluntaria, la cuota de los bomberos, o sea, todo produce un estrés sobre la factura que cuando vos la mirás termina llegando a cifras que son para muchos impagables. Claro. No solamente para los comercios o distribuidores, sino para la gente en general. Comprendo. ¿Tu empresa, tu distribuidora, con cuántos empleados funciona? No, nosotros somos poquitos, tenemos la nómina del formulario AFIP, somos 5 personas nada más que trabajan con nosotros, pero bueno, así todo está costando muchísimo, como quien diría, llegar a fin de mes, ¿no? Y tener todos los impuestos y las cargas sociales al día
ya te diría que es una misión prácticamente imposible. Claro. Ahora, te hago una consulta, la última, que también se la he hecho, creo que se la hice al señor Serra antes de ayer. A Romero ayer me omití hacerla, pero te la hago ahora. Vos tenés más de 30 años en el ejercicio del comercio. Se entiende, ¿no? Más o menos sí, tenés 30 años. Sí. ¿Pudiera decirme una época de estos 30 años en los que estuviste bien? Sí, obvio. A nosotros nos ha ido muy bien desde el año, tuvimos 2 periodos digamos que nos ha ido muy bien. Desde que vivimos acá, que ya hace mucho tiempo, bueno, vos sabrás, mis hijos son patagónicos, ya estamos afianzados desde mucho tiempo acá. Más de 40. A nosotros nos ha ido muy bien del año 92 al año 95-96, que fue el gobierno de Menem, y después nos ha ido muy bien y hemos evolucionado mucho como gran parte de la comunidad desde el año 2003 hasta el año 2007-2008. De 2003 al 2007, que es el gobierno el gobierno de Néstor Kirchner, y en la década del 90 en el gobierno de Menem. En esos 2 años, en esos 2 periodos de tiempo, yo nombro a los presidentes porque evidentemente hay que tener un parámetro, pero a veces no tiene que ver con quién preside. No, seguramente. Pero bueno, o sea, la gente se ubique, no estás diciendo con esto ni que seas menemista ni que seas kirchnerista, simplemente. No, porque por ejemplo en el 2017 con el gobierno de Macri también la distribuidora tuvo un buen año. Está bien, por eso quiero decir, hablo de años, pero uno después referencia gobiernos, pero eso puede ser circunstancial o puede ser casual o puede que no lo sea, pero bueno. Sí, seguramente. Entre los 90 y 95 por un lado y después del 2003 al 2008. Perfecto, me sirve como referencia. Sergio ha sido muy atento y muy gentil de prestarle a nuestros oyentes estos minutos de tu mañana, de tu tiempo, No, Ricardo, gracias a ustedes, gracias a la audiencia y bueno, que tengan todos un buen día.